Ya. En líneas notables vamos a hablar de teoremas, que es una mediana, que es una bisectriz, que es una altura y que es una mediatriz, y encima las propiedades. Ese tema también te ayuda a reconstruir triángulos, ¿ya? En geometría tú tienes que también saber construir, ¿ya? Porque no solamente te dan el gráfico, también te puede dar texto y lo tienes que construir, cómo graficar. Ese problema te ayuda bastante. Vamos a empezar entonces la teoría a que hablar qué es una mediana, qué es una bisectriz, qué es una altura, qué es una mediatriz. Vamos a recordar, creo que algunos ya lo han visto, la teoría en el colegio, de repente has hecho, de repente algunos no han hecho ese teorema de líneas notables. A ver, empezamos entonces. Vamos a hablar una mediana, ¿ya? Una mediana. ¿Alguien tiene una idea qué es una mediana? ¿Tienen alguna idea qué es una mediana? Esther, Tatiana, Fabiana, ¿tendrán alguna idea? A ver, una mediana, si yo tengo un triángulo, joven, al punto medio. muy bien, que divide en dos segmentos iguales. Suponiendo que yo tengo un triángulo ABC, acá lo tienes, ABC. En el ángulo A o en el vértice B voy a trazar una mediana al segmento BC. Si yo trazo una mediana que lo llamamos un punto P, por lo tanto, una mediana es aquel punto que divide, que va a dividir en dos segmentos iguales. ¿Qué quiere decir? Que la distancia BP, esta distancia va a ser igual a la distancia PC. Eso es una mediana que divide en dos segmentos iguales. Por lo tanto, acá vamos a colocar que la distancia BP, el segmento BP, acá está BP, va a ser igual al segmento PC. Eso es una mediana. Recuerda que una mediana divide, que va a dividir en dos segmentos iguales. ¿Ya? Ahí tienes la mediana. Ahora, vamos a hablar una bisectriz. Voy a dibujar el mismo triángulo. Voy a dibujar el triángulo ABC. Acá lo dibujamos. Uy, me salió feo. Un ratito, por favor. Entonces, acá dibujamos el triángulo ABC. ¿A qué se le llama bisectriz? ¿Alguien sabe qué es una bisectriz? ¿Nadie? Una bisectriz quiere decir que divide en dos ángulos iguales, o es aquel rayo que divide en dos ángulos iguales. Suponiendo que yo tengo un triángulo ABC, voy a trazar una bisectriz en cualquiera de estos tres vértices. Suponiendo que yo quiero trazar una bisectriz en el vértice C. Si yo trazo una bisectriz que lo llamamos, este punto lo llamamos un punto M, ¿ya? Como es bisectriz, te dice que una bisectriz divide, que va a dividir en dos ángulos iguales. Eso es una bisectriz. Si esto le llamamos un ángulo alfa, esto también va a ser el ángulo alfa. Entonces, acá decimos que una bisectriz va a dividir en dos ángulos iguales. Entonces, colocamos que el ángulo BCM, el ángulo BCM es igual al ángulo MCA. Es igual al ángulo MCA. Eso es una bisectriz que divide en dos ángulos iguales. Siguiente propiedad, una altura. Una altura es una recta perpendicular. ¿Qué es una perpendicular? Que viene a ser un ángulo de 90 grados. Esa es una altura, que va a ser un ángulo de 90 grados. Voy a dibujar mi triángulo igual, el triángulo ABC. Acá lo tengo. A, B, C. Voy a trazar una altura. Vamos a hacer en el vértice B, voy a trazar una altura. O sea, que sea el punto H. Ya no necesariamente puede ser H, puede ser cualquier punto.
Entonces, como es altura, eso va a ser un ángulo de 90 grados. Acá está. ¿Ya? Entonces, una altura siempre va a ser un ángulo de 90 grados. Esa es la teoría. Siguiente teoría, la última teoría, que viene a ser una mediatriz. Una mediatriz, jóvenes, una mediatriz está incluido los tres casos. ¿Qué quiere decir? Viene a ser bisectriz, viene a ser mediana y viene a ser altura. Los tres casos. Pero en la mediatriz hay dos casos diferentes. Cuando se traza de un vértice, cuando se traza de un segmento. Y lo voy a hacer en los dos casos. Mira, si yo tengo un triángulo, escucha la teoría, por favor, atiende, concéntrate acá. Si yo tengo un triángulo, acá está el triángulo ABC. Dibujo el triángulo ABC, acá lo tienes. Y te dice que en el vértice B, se traza una mediatriz. Si yo trazo una mediatriz viene a ser mediana. ¿Qué quiere decir? Que estas dos distancias, que esta distancia va a ser igual a esta distancia. Hay que llamarle un punto que sea un punto P. Acá está. Que estas dos distancias son iguales. Va a ser bisectriz, o sea que va a dividir en dos ángulos iguales, que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Va a ser bisectriz. Va a ser altura, o sea que este ángulo va a formar un ángulo de 90 grados. Ahí lo tienes. Va a formar un ángulo de 90 grados. Aparte que viene a ser bisectriz, jóvenes, aparte que viene a ser bisectriz, también se va a formar un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia con esta distancia van a ser iguales. Por lo tanto, el ángulo C con el ángulo A también van a ser iguales. Si esto va a ser alfa, esto va a ser alfa. Esa es una mediatriz cuando se traza de un vértice. Pero también los problemas te puede decir una mediatriz de un segmento. Es lo mismo. Mira, voy a dibujar el mismo triángulo ABC por acá. A ver, dibujamos el triángulo ABC de esta manera. Acá lo tienes A, B, C. Pero en este caso voy a trazar la mediatriz en un segmento. Acá está. Si yo trazo de un segmento, recuerda que una mediatriz es una mediana. O sea que esta distancia va a ser igual a esta distancia. Hay que llamarle un punto que sea un punto P y esto hay que llamarle que sea un punto E. Acá está. Va a ser altura, va a ser una recta perpendicular de 90 grados. Ahí lo tienes. Pero profesor, va a ser bisectriz. Va a ser bisectriz, pero este ángulo no puede ser igual a este ángulo. Entonces, cuando se traza de un segmento, se recomienda prolongar o hacer un trazo. Hago desde A hacia E. Hacer este trazo de color verde, se va a formar este gráfico que lo ves arriba. Por lo tanto, y nos damos cuenta que ahora sí que el ángulo de acá con este ángulo van a ser iguales. Si esto lo llamo teta, esto también va a ser teta. Y se forma un triángulo isósceles. Entonces la distancia S es igual a la distancia AE. Ahí tienes demostrado la mediatriz de un segmento y la mediatriz de un vértice. ¿Ya? Esas son las teorías. Eso es la teoría de líneas notables. Pregunto ahora sí, a ver si escucharon y espero que participen. ¿A qué se le llama mediana, jóvenes? ¿Qué es una mediana? Tatiana, ¿Es el centro ya, ¿el centro de qué? del triángulo? No tiene conclusión. Otro, que es una mediana, no tiene una conclusión segura. A ver, no es el centro. ¿Qué hace la mediana? Forma 90 grados, divide en dos segmentos iguales, divide en dos ángulos iguales. Iguales. Bien, una mediana divide en dos segmentos iguales. ¿Qué es una bisectriz? ¿Qué hace la bisectriz, jóvenes? Se divide en dos ángulos iguales. Muy bien, divide en dos ángulos iguales. Muy bien. ¿Qué es una altura? ¿Cuánto vale una altura?
¿Ah? ¿Qué es una altura? ¿Cuánto vale? Ahí lo tienes. Ese cuadradito, ¿cuánto debe de ser? 90. 90. Una altura siempre solamente va a ser un ángulo de 90 grados, nada más. Esa es la altura, 90 grados. Una mediatriz, ¿qué cumple una mediatriz? ¿Qué cumple? ¿Qué viene a ser la mediatriz? ¿Viene a ser mediana o no viene a ser mediana? ¿Una mediatriz viene a ser mediana? Sí. Muy bien. ¿Viene a ser bisectriz? No, no. ¿No? Mira sus ángulos. Sí, Ah, Sí. sí, sí. ¿Viene a ser altura? sí, Sí, porque hay un ángulo de 90 grados. Entonces, una mediatriz cumple los tres casos. Viene a ser mediana, a la vez viene a ser bisectriz y a la vez viene a ser altura. Esa es una mediatriz. Ahora, vamos a hacer tres propiedades, ¿ya? Tres propiedades fundamentales del incentro, del excentro y del baricentro, ¿ya? A ver, primera propiedad. Ahora entramos a las propiedades. Si yo tengo un triángulo, un ratito lo voy a agrandar la imagen. A ver, espérate un ratito. Ya. A ver, esta propiedad quiero que lo apunte porque más adelante lo vas a llevar en el colegio. O de repente ya lo estás llevando, solamente estás reforzando. A ver, si yo tengo un triángulo, acá está, un triángulo ABC. ¿Ya? Acá lo llamamos A, esto lo llamamos B y esto lo llamamos C. En el ángulo A voy a trazar una bisectriz. Trazo una bisectriz. ¿Qué cumple la bisectriz? ¿Alguien me puede decir qué es una bisectriz? ¿Qué hace? ¿Divide en qué? En dos En dos semirrectas. ángulos iguales. Esa es Ah, una no, no. bisectriz. Tienes que estar atento. Acá está. En el ángulo C voy a trazar otra bisectriz. Si es bisectriz, estos dos ángulos que son de color negro. ¿Qué son? No se queden callados, jóvenes. ¿Qué son? ¿Iguales o no son iguales? Iguales. Iguales. Hay que llamarle un ángulo que viene a ser teta y teta. Y este ángulo lo llamamos que sea X. Y este ángulo lo llamamos que sea un ángulo Y. Cuando yo trazo dos bisectrices interiores, este punto se le llama como incentro. El incentro es la intersección de las bisectrices interiores. Ahora, hay una fórmula. Cuando tengas ese gráfico con bisectrices interiores, escúchame, para encontrar X, X te dice que siempre va a ser igual a 90 grados. Siempre más ¿quién? Al ángulo que le mira de frente a X, que viene a ser el ángulo y se va a dividir entre dos. Esa es la propiedad del incentro. Cuando tengas este gráfico con dos bisectrices interiores y te pide calcular X, aplica la fórmula. 90 grados más el que le mira, que viene a ser el ángulo y se divide entre dos. Esa es la propiedad del incentro. Ahora vamos a hacer la siguiente propiedad, la propiedad del excentro. Lo vamos a hacer arribita. Es igualito, es pura propiedades el día de hoy, ¿ya? Y quiero que te lo aprendas bien. Tengo el mismo triángulo. Acá está. Pero esto lo llamamos un ángulo A, esto lo llamamos B y esto lo llamamos C. No te distraigas. En el ángulo B, en el vértice B, voy a trazar una bisectriz, pero ya no va a ser interior, que sea bisectriz exterior, porque está afuera. Si es bisectriz, estos dos ángulos van a ser iguales. Hay que llamarle alfa, alfa. Y en el vértice C, o sea, el vértice C, voy a trazar otra bisectriz, pero exterior, que lo llamamos, que es, como es bisectriz, estos ángulos van a ser iguales. Hay que llamarle teta y teta. Donde se intersectan las dos bisectrices exteriores, o sea, este punto se le llama como excentro. Ese es el excentro. Que este ángulo le llamamos un ángulo que sea un ángulo X y el que le mira de frente lo llamamos que sea un ángulo Y. ¿Qué te dice la propiedad del excentro cuando tengas este gráfico? Te dice, para encontrar el ángulo X es igual a 90 grados menos el que le mira de frente, que viene a ser el ángulo Y se divide entre dos.
Esa es la propiedad del excentro. Y si ustedes se dan cuenta, el incentro con el excentro es casi lo mismo. Pero la diferencia es que el incentro, lo que está abajo, la propiedad, lo que está abajo, esa propiedad es más. Y cuando es excentro, es menos. Esa es la propiedad del incentro y la propiedad del excentro. Y la última propiedad es fácil también. Cuando tengas una bisectriz interior, una bisectriz exterior. Si yo tengo un triángulo, acá lo dibujamos, que lo llamamos el triángulo ABC, ¿ya? El triángulo ABC. En el ángulo A voy a trazar una bisectriz interior. Como es interior, está adentro, pero lo voy a sacar hacia afuera. Como es bisectriz, recuerda que divide en dos ángulos iguales. Esa es una bisectriz. Le llamamos alfa y alfa. En el vértice C también voy a trazar una bisectriz, pero no va a ser interior, que sea exterior. Acá está. Como es bisectriz, estos dos ángulos también van a ser iguales, que lo llamamos teta y teta. Ojo, este ángulo es distinto al ángulo alfa. Entonces, ¿qué cumple? Cuando tengas este gráfico, ¿qué cumple? Si esto lo llamamos X, esto va a ser la mitad. ¿Qué quiere decir? Que va a ser X medios. Ejemplo, jóvenes, si este ángulo vale 40, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale? 90. No, si es la mitad, ¿por qué el 90? Vale 20 grados. Es la mitad. Si esto vale X, estoy diciendo, este ángulo va a ser la mitad. Por eso va a ser X medios. Divide 40 entre 2, perdón, es 20. Esa es la propiedad. Entonces, hemos hecho puras propiedades el día de hoy, ¿ya? Que viene a ser mediana, bisectriz, altura, mediatriz, las propiedades, estas tres propiedades. Entonces, vamos a ver ahora los problemas, ¿ya? Un ratito, por favor. Si puedes, vaya copiando esta propiedad que es importante, ¿ya? Porque siempre lo vas a ver en geometría. Voy a buscar su material. A ver, ¿dónde está el material? ¿Dónde está? Acá está. Un ratito, por favor. Uy, no se va a ver. Ya. El problema de geometría, este tema tienes que aprender a graficar. Aprender bastante, graficar lo que dice el contexto de los problemas. Porque, como te dije, no necesariamente los problemas te van a ya dar graficados. Y tienes que aprender a graficar. A ver, empezamos con los problemas, por favor, y espero que atiendan. Ya sabes, si no comprendes y te has perdido, avisa para no seguir avanzando, jóvenes. A ver, vamos a ver el problema número 1. Lo voy a agrandar la imagen. Un ratito que cargue. Ya. A ver, que cargue un ratito. Ahora sí. A ver, nos vamos al problema número 1. Te dice, en el triángulo ABC se traza la mediana AM. Y en el triángulo ABM se traza la mediana AN. Si BC vale 8, te pide calcular MN. Profesor, no entendí nada. A ver. Se está hablando de un triángulo.
El primero, se habla de un triángulo ABC. Entonces, jóvenes, vamos a dibujar el triángulo ABC. Esté por acá. ¿Ya? Acá está mi triángulo ABC. Tú lo puedes dibujar de varias maneras, pero que sea un triángulo. Entonces, dibujamos A, B, C. No te pierdas, por favor, atiende. Ya, se traza la mediana, te está diciendo, se traza la mediana AM. Entonces, en el vértice A voy a trazar una mediana AM. Acá está. Si es una mediana, la pregunta es, para ustedes, ¿qué es una mediana? ¿Qué viene a ser una mediana? Jóvenes, ¿qué es una mediana? ¿Qué dice acá? ¿Divide en qué? ¿Ángeles? ¿Ángel? A un lado, ¿En dos lados qué? relativos. No, relativos no. ¿Alguien le puede ayudar, por favor? ¿Cuáles? Muy bien, Ángel. Se divide en dos lados iguales. Entonces, acá nos damos cuenta que la distancia BM es igual a la distancia MC. Van a ser iguales. Entonces, estas dos rectas de color rojo son iguales. Y por eso hay que escuchar bien la teoría. Acá está, son iguales. ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo. Te dice, ahora, en el triángulo ABM, ubicamos el triángulo ABM, o sea, el triángulo de color verde que te estoy señalando ahora. En este triángulo ABM, ¿qué te dice? Se traza la mediana AN. O sea, en el vértice A, este vértice en este triángulo de color verde se va a trazar una mediana. Entonces voy a trazar una mediana. Te dice desde el vértice A hasta N. Pero, profesor, ¿puede estar acá? No, jóvenes. El triángulo se está hablando del triángulo ABM, de este triángulo de color verde. Entonces voy a trazar una mediana, que viene a ser el punto N, te dice. Entonces, este punto N. Si es una mediana, ¿qué distancias son iguales del triángulo de color verde? A y M. BN, ¿con quién es igual? Con NN. Muy bien, excelente. Entonces nos damos cuenta que BM es igual a la distancia NM. Esa es una mediana. Pero nunca te olvides también que la distancia BM al principio, esta distancia es igual a esta distancia. Ahí lo tienes. ¿Qué más te da de dato? No te pierdas, espero que no te hayas perdido todavía. Te dice que BC vale 8. Ubicamos BC. Jóvenes, BC es toda esta distancia de color rosado. De color celeste. Y te dice de este color celeste que toda esta distancia vale 8. Yo pregunto, si toda esta distancia de color celeste vale 8 y se divide en dos segmentos iguales, ¿cuánto vale cada nubecita? 4. Muy bien, vale 4. Dirán el resto, profesor, ¿por qué 4? Mi estimado, si todo esto vale 8 y como es punto medio, es la mitad, es 4 y 4. Siguiente, si BM vale 4 y nos damos cuenta que esta distancia con esta distancia son iguales, ¿cuánto vale cada lado? Estos dos. ¿Cuánto vale cada lado? 2. Muy bien, esto va a ser 2 y esto también va a ser 2, porque 2 más 2 nos sale 4. Ahí está. ¿Qué te pide calcular? Te pide calcular MN. Ubica MN, ya lo vistes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto vale? Por lo tanto, decimos que el segmento MN, ¿cuánto vale? 2. Muy bien, 2. Esa es tu respuesta. Si tú sabes bien la teoría, si tú dominas bien la teoría, los problemas se te van a salir. Y por eso hay que estar atento a escuchar la teoría, que es una mediana, que es una bisectriz, que es una altura. Ese es el problema número 1. Vamos a ver el siguiente problema, el problema número 2. Acá lo tienes. A ver, te está diciendo, en un triángulo ABC se traza la altura BH. Entonces, caballero, voy a dibujar mi triángulo normal, mi triángulo ABC. Recuerda, tú lo puedes dibujar de cualquier manera. Entonces dibujamos mi triángulo ABC, que sea así. Entonces decimos que A, B, C. Ahí está.
Se traza, te dice que se traza la altura BH. Ubica el punto B o el vértice B. Lo ubicaste. Acá está. Voy a trazar una altura. Y una altura para ustedes que viene a ser BH. ¿Cuánto vale una altura? 90 grados. Muy bien, vale 90 grados. Ahí lo tienes. Acá está. 90 grados. ¿Qué más te dice? Tal que el ángulo, acá te dice que el ángulo ABH. Siempre cuando tengas así, el que manda siempre va a ser el medio, o sea, el ángulo B. Pero ubica ABH. Te lo voy a señalar de color rojo. Acá está A, B. Acá está H. O sea, se está hablando de este ángulo. De este ángulo se habla. Te dice que ABH. ¿Cuánto vale el ángulo ABH? De dato te da. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo ABH? 25. Muy bien, no te pierdas. Acá tienes 25 grados. ¿Qué más te dice? Si el ángulo C, o sea, este ángulo C, ¿cuánto vale? Te dice. ¿Cuánto vale el ángulo C? ¿Lo tienes en tu pantalla? 55. 55. Muy bien, esto vale 55 grados. Ahora, te pide calcular, te pide hallar ABC. Ubica ABC. A ver, A, B, con otro, a ver, para que un ratito, por favor, para que lo veas bien. Ya, ahí está. A ver, con color rojo. Te pide A, B, acá está, y el ángulo C. O sea, te está pidiendo toda esta abertura que te voy a señalar. Toda esta abertura te pide. Como yo no sé, lo llamamos un ángulo que sea X. ¿Ya? Ahí lo tienes. Ahora, eso es todo. Jóvenes, ese ángulo X, lo que ves en tu imagen, el ángulo X, ¿cuántos ángulos está agarrando para ustedes? Agarra un ángulo, agarra dos ángulos. 2. Muy bien. X nos damos cuenta que está agarrando dos ángulos. Profesor, ¿quién es? Es este ángulo que viene a ser 25 y te falta encontrar este ángulo, que yo no sé cuánto vale, pero lo puedes encontrar. Lo podemos encontrar ese ángulo y ya todos ya se dieron cuenta. ¿Recuerdan ustedes en un triángulo? Si ustedes recuerdan, en un triángulo, te lo voy a sombrear, este triángulo de color amarillo que te estoy sombreando. En un triángulo recto de 90 grados, ¿cuánto te deben de sumar? ¿Cuánto te deben de sumar el ángulo 55 más este ángulo que lo llamamos alfa? ¿Cuánto te deben de sumar estos dos en un triángulo recto? 90. 90, muy bien. Jóvenes, 25. muy bien. Siempre en un ángulo, un toque, en un ángulo recto de 90 grados, siempre este ángulo más este ángulo te deben de sumar 90. Como ya tengo 55, para que llegue a 90, ¿cuánto vale alfa? Perdón, no me escuché, profesor, ¿bien? ¿Qué dijo? A ver, 25. ¿no es 25 o sí? Ya, a ver, punto a punto. Siempre cuando tengas, mi estimado, un triángulo recto, o sea, recto de 90 grados que te estoy poniendo a tu pantalla, a tu mano izquierda, un triángulo recto, siempre este ángulo lo llamamos alfa y el otro ángulo lo llamamos teta. Se dice que alfa más teta siempre es igual a 90 grados. Siempre. Ese es igual a 90 grados. Si esto vale 10, mi estimado, ¿cuánto vale el ángulo teta? 80. ¿Vale? ¿Cuánto? 80. 80, muy bien, para que sume 90. Entonces, como le estaba diciendo a ustedes, si esto vale 55, ¿cuánto vale alfa? 35. Muy bien, vale 35 grados. Listo, se terminó el problema. Por lo tanto, decimos como X, tú me has dicho que agarra dos ángulos, X agarra dos ángulos que viene a ser 25 grados, más el otro ángulo que viene a ser 35 grados, ahí lo tienes. Por lo tanto, jóvenes, para ustedes, X, ¿a qué es igual? ¿Cuánto es 25 más 35? 60. Muy bien, X va a ser 60 grados. Y esto es tu respuesta, que nos damos cuenta que viene a ser la alternativa D.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? El problema 1, el problema número 2. ¿Tendrán alguna duda, jóvenes? ¿Hay preguntas? No, profesor. Ya. El resto, ¿tienen pregunta para no estar avanzando? Hablen, jóvenes. Si no, puedo repetir normal otra vez. ¿No hay preguntas entonces? Ya. Entonces, como no hay preguntas, vamos a ver el siguiente problema. Vamos a bajar un ratito, lo voy a reducir la pantalla. Vamos a ver. Acá está. Un ratito, por favor. Ya. A ver, vamos a resolver estos dos. Sobrado en 6 minutos lo hacemos. A ver, lo voy a acomodar bien. Vamos a ver el problema número 3. Mira, observa el problema número 3. ¿Ya? Pregunto, a ver, ¿qué se ha trazado esta recta de color rojo? ¿Qué viene a ser? Muy bien, mi estimado, es una bisectriz. ¿Interior o exterior en el triángulo de color verde? ¿Interior o exterior? Exterior. No, es interior porque está adentro. Y ahora, acá, ¿qué se ha trazado? De color azul. ¿Qué se ha trazado de color azul? ¿Alguien le puede ayudar? Ya ayudó un poco. El resto. Fíjate, se tienen que fijar los ángulos. ¿Qué se ha trazado? Una mediana. No, es una mediana, divide en dos ángulos iguales. Una bisectriz. ¿Interior o exterior? Exterior. Exterior, muy bien. Jóvenes, había una propiedad. Te lo voy a colocar a tu mano derecha. Si yo tengo un triángulo, si yo trazo una bisectriz interior y trazo otra bisectriz exterior, cuando son bisectrices, recuerda que divide en ángulos iguales. Si esto lo llamamos alfa, esto va a ser alfa. Bisectriz exterior divide en dos ángulos iguales. Si esto le llamamos teta y esto lo llamamos teta. Si tú recuerdas la propiedad, si esto lo llamamos X, este ángulo va a ser la mitad, que viene a ser X entre 2. Quiero que este gráfico lo compares con este gráfico de acá. ¿Lo vistes o no? Si no lo ves, te lo voy a señalar un poco más grueso. A ver. A ver. Si no lo has visto todavía, acá te lo voy a dibujar el triángulo de color azul. Mira, acá está el triángulo de color azul. Ahí está el triángulo de color azul. Y de color verde, acá está el ángulo de color verde, para que te des cuenta. En geometría hay bastante visión, como le dije. Si no tienes visión, no vas a poder resolver problemas. Acá está una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Ahora, ¿lo ves o no lo ves? Sí. Ya. Olvídate el 9X. Borra de tu mente el 9X. ¿Ya? Borra de tu mente. Jóvenes, un ejemplo sencillo y con números. Si este ángulo vale 40, ¿cuánto vale X? 20. 80. 80. Si este es, mira, si este ángulo vale 40, este es 80, porque es la mitad. Es la mitad. Si esto vale 80, esto va a ser 40, porque es la mitad. Y de acá para acá es el doble. Entonces, mira, olvídate el 9X. Vamos, es analizar nada más. Si este ángulo vale 4X más 10,
si este ángulo vale 4x más 10, ¿cuánto vale este ángulo? Otro ejemplo. No importa, si no lo ves, no importa. Acá te vamos a ayudar. A ver. Con número es fácil, ¿no? Más fácil es con número, ya, con letras. Si esto vale 2 veces b, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto es? B. Es el doble. Está al revés. Es 4 veces b. Otro ejemplo. Si esto vale, otro ejemplo, va a ser el doble. De acá, para la izquierda es el doble. Pero de derecha de izquierda a derecha es la mitad. Si esto vale x más 40, ¿cuánto vale este ángulo? El doble, ¿cuánto sería? El doble de x más 40, ¿cuánto es? Uy, uy, uy. Esther, Tatiana, Fabiana, ¿cuál sería el doble? Luciana. ¿Cuánto es su doble de x? ¿No es 2x? ¿Cuánto es su 12. doble de 40? ¿No es 80? Es 2x más 80. Es el doble. Entonces, yo quiero que comprendas esto. Si este ángulo va a ser 4x más 10, ¿cuánto vale este ángulo? Es su doble. ¿Cuánto sería su doble? Jóvenes, ¿cuánto es el doble de todo esto? 8x más 20. Muy bien, es 8x más 20. Es el doble nada más. Entonces lo vamos a igualar y nos damos cuenta que 8x, si se termina el Zoom, por favor ingresen otra vez al mismo link. Decimos que 8x más 20 lo vas a igualar ¿a quién? Al ángulo de 9 veces x. Ahí está, de 9 veces x. Este 8x, ¿a qué pasa al otro lado? Pasa a restar. Por lo tanto, la resta viene a ser x. Y solamente que x equivale a 20 grados. Y eso es tu respuesta del problema número 3. ¿Ya? Este es el problema número 3 que sale 20 grados. Por favor, ingresen otra vez porque ya se va a cortar.